el pensamiento de parte de Dios y delante de Dios. Segunda de Timoteo 2:15, que es el texto base que quiero tomar para esta reflexión, es Segunda de Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Siendo honestos, amados hermanos, ningún ser humano voluntariamente, por naturaleza, asume la posición de siervo. Nosotros no somos así, todos venimos de fábrica infectados por la perspectiva de grandeza que el mundo promueve. Tú y yo estamos infectados de eso. Pero los seguidores de Cristo deben de ser intencionales en identificar esos movimientos en sus corazones y erradicar esa perspectiva mundana que todos tenemos. La influencia del mundo ha llegado a ser un tremendo obstáculo para poder asimilar las enseñanzas de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y el ejemplo de Él mismo. Entonces nosotros necesitamos poner nuestras mentes y corazones en sintonía con la palabra de Dios a través del Evangelio en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque es la única razón en que nosotros podemos contrarrestar el bombardeo que nosotros recibimos de parte de este mundo todos los días, y más en esta generación tan hedonista y tan narcisista. Sí, yo sé que muchos a lo mejor no van a entender esas palabras, pero por eso lo comparto acá. Hedonista es una persona que vive para el placer. Todo lo que me causa problemas, yo no lo quiero en mi vida. Yo quiero una vida fácil, yo quiero una vida cómoda, y de paso, hermanos, de verdad, todos nosotros estamos infectados de eso. Somos hedonistas y también somos narcisistas. ¿Y eso qué significa? Bueno, Narciso es un personaje de la mitología griega que estaba tan enamorado de sí mismo que un día vio su rostro reflejado en el espejo de agua en un estanque y estaba tan fascinado de él, tan fascinado con su imagen, que quiso abrazarla y se ahogó. Bueno, hoy en día, la verdad, amados hermanos, yo creo que el Facebook es una clara evidencia de que nosotros vivimos en una generación tan narcisista. Nosotros queremos ser famosos, nosotros queremos ser estrellas, nosotros queremos que todo el mundo se entere si comimos ayer, si comimos hoy, si celebramos un cumpleaños, si fuimos a la playa, si fuimos a la montaña. Y a veces nosotros buscamos una foto y tomamos y decimos nosotros: aquí estoy yo tomando lo que es el sol, y lo publicamos. Y esa es una generación narcisista. Ese narcisismo, mis amados hermanos, es absolutamente contrario al Evangelio. Es contrario a su palabra. Tú no te puedes ver reflejado en ese espejo, porque yo me veo ahí verdaderamente. Me veo cada día ahí en ese espejo. Hoy en día las iglesias profesan ser cristocéntricas, pero hay más narcisos que siervos de Jesucristo en las iglesias. Por lo tanto, la iglesia en general es bastante infantil, es bastante inmadura, y la razón es porque no está siendo enseñada la palabra de Dios por falta de verdaderos siervos de Dios que se niegan a sí mismos. Los predicadores de hoy en día que se paran en los púlpitos y le hacen decir a la Biblia lo que la misma Biblia no tuvo la intención de decir. Es decir, no trazan bien, no trazan con precisión la palabra de Dios. Por lo tanto, las congregaciones reflejan la falta de nutrición, la falta de alimento espiritual. Lo triste es que todos estos predicadores se llaman siervos de Dios, pero realmente no enseñan lo que Dios dice. Y yo quiero dar esta reflexión con un par de encabezados. Y el primero de ellos, haciendo honor a lo que es el contexto, es que las enseñanzas falsas llevan a los oyentes a la perdición. Amados hermanos, es extremadamente importante que nosotros podamos poner el texto en su contexto. Y de lo que hablamos de 2 de Timoteo capítulo 2 en el versículo 15. Ahora veamos lo que dice el versículo 14. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes.
Timoteo, como un hombre joven, probablemente un poco mayor de 35 años, había sido asignado por el apóstol Pablo para poder ministrar la iglesia de Éfeso y corregir algunos problemas que se estaban presentando en esa iglesia. Los lobos rapaces ya habían comenzado su obra destructiva y perjudicial, y la congregación sufría de un declive espiritual, moral y serio, como siempre ocurre en las enseñanzas impías que llevan a vidas impías. El propósito de Pablo era motivar y alentar a Timoteo a mantener asida con firmeza la verdad del evangelio y transmitirla a otros para que hicieran lo mismo. Solo por medio del conocimiento cabal de la verdad de Dios pueden oponerse, reconocerse y resistir a la falsedad y al engaño. Y es por eso que Pablo aconseja a Timoteo recordarle a toda la congregación, a todos esos hombres fieles de la iglesia de Éfeso, la responsabilidad de poder comunicar la verdad de Dios a otros que a su vez la transmitirán a otros, a trabajar diligentemente en la obra del Señor, como un soldado, como un atleta, un labrador, acordarse de que Jesús está vivo, de que resucitó de los muertos y recordarles la preeminencia de Cristo, el poder de la palabra de Dios y el propósito de su obra. El llamado es a predicar continuamente la verdad, la sana doctrina, de modo que no puedan olvidarse. Durante los últimos siglos, las filosofías más destructivas, humanistas, psicológicas y menos bíblicas que se han abierto paso en la iglesia, en la educación superior, incluso en muchas universidades y seminarios que se dicen cristianos y que alguna vez lo fueron. Según la palabra de Dios en Timoteo, en su segunda carta, en el capítulo 3, en versículo 14, en su apartado final nos dice que las enseñanzas, todas esas enseñanzas falsas, llevan a los oyentes a una perdición. Y esto nos lleva de mano a nuestro segundo encabezado, que es: las enseñanzas falsas avergüenzan a los maestros. Y para ello hoy sí quiero irme a nuestro texto base, que es Timoteo 2:15, la segunda carta. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta es una segunda advertencia de Pablo sobre las enseñanzas falsas. Es por contraste. A diferencia de quienes menciona Pedro, los que pervierten así la verdad de Dios, en este caso, Timoteo debía de procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado. El creyente diligente en este contexto, el maestro diligente, el expositor diligente, el predicador, se esfuerza al máximo por impartir completamente la verdad de Dios tan claramente y sin ambigüedades como sea posible. El propósito de esa diligencia no es agradar a otros. Y desde luego tampoco agradarse a uno mismo, no ser narciso, sino presentarse a Dios aprobado. Es decir, pararse junto a Dios o delante de Él, presentarse como si estuviéramos en una inspección para ser aprobados por Él. Esa palabra aprobado se refiere a pasar favorablemente el escrutinio cuidadoso y así ser declarado valioso. El propósito supremo del maestro diligente y desinteresado es agradar a Dios. Y Pablo preguntó a los creyentes en Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 10, lo siguiente: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El mayor deseo del apóstol Pablo era oír decir a su maestro: buen siervo fiel. Tal maestro o predicador es un obrero que no tiene de qué avergonzarse. La implicación clara, especialmente a la luz de los siguientes 3 versículos, es que por otra parte los falsos maestros tienen grandes motivos para avergonzarse. Por lo tanto, a diferencia del maestro que se presenta como obrero que no tiene de qué avergonzarse, el maestro que propaga la falsedad, especialmente en nombre de Dios y bajo el disfraz del cristianismo, debe de avergonzarse. Sin embargo, es obvio que quienes tienen más razones para avergonzarse son los más desvergonzados. Los que insisten en pervertir el evangelio
no son menos que enemigos de Cristo, lo dice Pablo en Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 18 y 19. En la historia y en el presente de la iglesia queda claro que muchos de los peores falsos maestros afirman ser siervos de Dios. Ahora bien, sin llegar a esos extremos, cualquiera que ignore, deforme, malinterprete o le reste méritos a la verdad de Dios, ya sea por adición o ya sea por sustracción, tiene razones para avergonzarse y para temer. Conscientemente o no, quienes corrompen o denigran la verdad, estos son hijos espirituales de Satanás. Así lo dice su palabra. Son proveedores de sus mentiras abominables y están bajo el juicio soberano y seguro de Dios. Una de las marcas principales del pastor o de un predicador fiel, según nuestro texto, es que usa bien la palabra de verdad. Usa bien. Se traduce literalmente como cortar derecho. Se usaba para un artesano que cortara en línea recta, para un labrador que cavara un surco, para un albañil que alineara los ladrillos, o para un obrero que construyera un camino derecho. Un trazo preciso. Metafóricamente se utilizaba para realizar cualquier tarea con mucho cuidado, de una forma meticulosa. En ocasiones en el Nuevo Testamento la frase palabra de verdad o mensaje de verdad se refiere específicamente al Evangelio. Jesús tenía en mente ese significado amplio cuando oró por nosotros al Padre y dijo lo siguiente en Juan capítulo 17, en el versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Todo aspecto de la verdad divina debe de usarse bien como un depósito sagrado a quienes lo enseñan y a quienes lo reciben. El exegeta, el expositor, el predicador, el pastor cuidadoso de la palabra de verdad divina debe de ser meticuloso en la forma de interpretar y unir las múltiples verdades individuales de las Escrituras. El primero y el más importante de los principios es basar la doctrina y las normas de vida solo en las Escrituras. Y por eso está lo que es la sola Escritura, como una de las salvaguardas de la clave de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Por cuanto la Biblia es infalible, es autoritativa, suficiente y la única fuente de la palabra de verdad de Dios, cualquier otra verdad se apoya en esta verdad. Solo a partir de la verdad de las Escrituras podemos conocer todas las demás verdades. La palabra verdad o la verdad divina en las Escrituras no solo es la única fuente y medida de toda verdad espiritual y moral, también es de toda verdad de cualquier tipo sobre la cual trate. El Evangelio tiene que afectar toda nuestra vida, no solo en la iglesia, sino en nuestra familia, en nuestro trabajo, donde sea. El Evangelio afecta todas las áreas de nuestra vida. Un líder evangélico prominente intentó explicar y evidentemente justificar la concepción de su primer hijo fuera del matrimonio, sosteniendo que el verdadero matrimonio con su esposa comenzó en esa oportunidad. Por supuesto que esa afirmación contradice completamente la enseñanza de la Escritura con respecto al carácter pecaminoso e incondicional de la fornicación. Cuando se le preguntó a la esposa cómo se sentía al haberse hecho pública esa indiscreción, agregó esto al retorcimiento de las Escrituras hecho por su esposo. Bueno, dijo la mujer, la esposa, dijo, ahora entiendo el significado de Juan 8:32. La verdad os hará libre. La mirada más superficial a ese pasaje revela que Jesús no estaba hablando del sentimiento, del alivio que suele venir con la justificación del pecado. Estaba hablando sobre la verdad de su divinidad y su papel mesiánico. Estaba hablando a los judíos que habían creído en él y les explicaba que conocer y ser libre por ello estaba condicionado a cumplir su palabra, lo cual los marcaría como verdaderamente sus discípulos. Una cosa es arrepentirse genuinamente del pecado y tener la certeza del perdón divino. Otra es muy diferente, es torcer la palabra de Dios en un esfuerzo por justificar el pecado.
Una cosa es que un incrédulo que no afirma piedad se avergüence del pecado. Otra, completamente diferente e inconmensurablemente peor, es que alguien que afirma la salvación no se avergüence del pecado, sobre todo cuando se usa la palabra de Dios para defenderlo. Y quiero aterrizar con lo siguiente. Amados, no nos desanimemos. Dios es el más interesado en darse a conocer. Él ha provisto todo lo que nosotros necesitamos para acercarnos a Él en libertad y con esperanza. En Cristo estamos completos y Él es suficiente y podemos deleitarnos en su palabra para conocerle cada día más. Como heraldos o predicadores, estamos de parte de Dios y ese es el pensamiento, ese es el tema, para anunciar el evangelio a Cristo y a este crucificado. Y estamos delante de Dios constantemente bajo el escrutinio omnisciente de su presencia divina. El pastor Sugel Michelin menciona lo siguiente en su libro Delante de Dios y de parte de Dios, que he tomado a bien mencionárselo a ustedes. Si no nos esforzamos, dice él, por amoldar nuestras vidas a las escrituras, tarde o temprano terminaremos torciendo las escrituras para que encaje con nuestra vida. Debemos esforzarnos por exponer fielmente las escrituras porque Dios se glorifica llevando a cabo su obra a través de su palabra. Aunque predicamos para la edificación de los creyentes y la salvación de los perdidos, hay una sola persona en el auditorio que debe de estar de acuerdo con nuestra predicación. Una persona a quien debemos procurar agradar y cuya opinión vale más que la del mundo entero. El contenido de la predicación es Cristo, pues Él es el contenido de la Biblia. Podemos llegar a Él desde cualquiera de las avenidas provistas por Dios en las Sagradas Escrituras. Y mi ánimo para cada uno de ustedes es de que podamos meternos en estas aguas de manera lo más profundo que nosotros podamos en dependencia del Espíritu Santo. Que Dios nos haya bendecido con su palabra este día.